Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Nos Toca, edición martes. Arrancamos con todo, mucha información para contarte. Hoy fue el primer día de reuniones de las nuevas ministras designadas en el Gabinete Nacional. Victoria Tolosa Paz, de Desarrollo Social, se reunió con Juan Ignacio Zabaleta, justamente para hacer la transición. Todavía no asumirá a lo largo de esta semana, pero hacer la transición en un área políticamente muy sensible para el gobierno. Recordemos que los indicadores sociales se están deteriorando a ritmo de la inflación. El primer semestre de este año aumentó la indigencia. Se espera que en el segundo semestre de este año también aumente la pobreza. Y hay en marcha un ajuste económico que está encarando el ministro Sergio Massa, que implica también la auditoría de los planes sociales. Bueno, para hablar de eso tenemos una referente de Barrios de Pie, Silvia Saravia, que nos va a explicar cuál es la mirada de las organizaciones sociales con respecto a la nueva ministra y cómo se paran con respecto a este cambio en el gabinete. Y el otro gran tema de hoy, la otra gran información de hoy es finalmente el gobierno nacional lanzó el dólar Qatar y el dólar Coldplay. Te vamos a contar en un ratito en qué consiste esto. En breves líneas, para que tengas una idea, es un 100% aumento con respecto al dólar minorista oficial. Es decir, hoy el dólar minorista oficial cerró en el Banco Nación a 157 pesos. Eso implica que si hoy, martes, hacías algún consumo en dólares en el exterior que superen los 300 dólares, y vas a pagar 314 pesos por cada dólar que consumas o que gastes. Es una medida, el dólar Qatar, que tiene como objetivo administrar la escasez de divisas que tendrá el gobierno de acá hasta fin de año. Recordemos que no solo se viene el Mundial de Fútbol de Qatar, a donde van a viajar muchos argentinos de alto poder adquisitivo, sino que también se viene la temporada de vacaciones, en la cual aumenta el turismo emisivo. También el dólar Coldplay, que es una medida que busca agilizar, por lo menos era algo pedido por los productores musicales. Es un 30% aumento con respecto al dólar oficial y busca agilizar el acceso a divisas de esos productores para que le puedan pagar el cachet a los artistas internacionales que vengan a la Argentina a cantar y realizar shows justamente musicales. Esas son las principales noticias que tenemos hoy. El ministro Sergio Massa mañana va a estar llegando a Washington para participar de la cumbre, la reunión anual del FMI con otros ministros de economía del mundo. Luego de que el FMI justamente le hiciera un guiño al gobierno nacional bajando la meta de acumulación de reservas para este año. Acordate, a fin de año el gobierno nacional tenía que juntar 5.800 millones de dólares en el Banco Central. El FMI se lo bajó esa cifra a 5.000 millones de dólares en una especie de guiño o de gesto del Fondo Monetario Internacional hacia el gobierno de Alberto Fernández. Breve comentario antes de arrancar el programa. Estamos viendo en los últimos meses, a medida que nos acercamos a las elecciones, al comienzo de la campaña electoral del año que viene, 2023, cómo distintos políticos utilizan la grieta como recurso para tener votos. Distintos políticos y distintos medios de comunicación, porque digamos que hay medios de comunicación que también usan la grieta para tener más rating. En el caso de los políticos es una forma fácil de tener votos de sus seguidores más intensos, señalando al rival político justamente de ser lo peor que le pasó al país. En este transcurso de campañas, de acusaciones, de epítetos que se lanzan de un lado al otro, no escuchamos propuestas políticas. Y la verdad que la grieta es la forma más mezquina y más mediocre de hacer política. Con la grieta no se come. Con la grieta los que están debajo de la línea de pobreza no pueden salir de esa situación angustiante. Con la grieta no conseguís trabajo. Con la grieta el país no crece, no exporta más. Tu situación personal no mejora. Pero bueno, es la forma más fácil que tienen algunos políticos de hacer justamente política y que tienen también algunos medios de comunicación de hacer periodismo. Hay que ver si eso es periodismo, ¿no? Eso es otra reflexión para otro momento. Pero lo que te quiero decir es que estaría bueno que empecemos a escuchar propuestas positivas de qué horizonte de país quieren los candidatos, quieren aquellos que quieren tu voto el año que viene. Eso es lo que está faltando hoy. Esperemos que eso cambie. Para eso estamos haciendo este programa también, para escuchar las propuestas de los dirigentes sociales, los políticos, los empresarios y los sindicalistas. Quédate hasta las 22 en el canal de la ciudad, tenemos muchísima información y arrancamos de esta manera. Parece una mujer que reúne conocimiento como para la responsabilidad que acaba de asumir. Después se verá en el accionar de la ministra cuánta respuesta tenemos del sector y el mundo del trabajo. El mayor desafío
a resolver el tema de la macroeconomía. El compromiso que yo asumí con el presidente es cuidar el trabajo y el salario de los argentinos. La verdad que la alta inflación es un problema grave que afecta muchísimo esa posibilidad de recuperación de salarios. Nuestro gobierno ya entra en zona de descuento, ¿no? Sin duda estamos por detrás de las expectativas que generamos en nuestra sociedad y necesitamos tomar medidas que marquen un cambio de rumbo muy claro, ¿no? Somos parte de un gobierno que ha tolerado que en el último trimestre se ha incrementado la indigencia mientras le dimos enorme rentabilidad a sectores que nos extorsionaron para no liquidar los granos. Tenemos que estar más unidos que nunca porque tenemos una gran oportunidad y no podemos darnos el lujo de estar enfrentados, postergando las necesidades de la gente. Todos debemos trabajar en un mismo sentido. Apostemos. Arrancamos de esta manera el primer bloque en Hoy Nos Toca. ¿Cómo estás, Lina? Buenas noches. Bien, Lean, ¿vos? Muy bien, muy bien. Tenemos 50 minutos para chocar a Danieleta. Muy bien. Espero que me acompañes en este Vine intento. a eso únicamente. Sí, Bien. vinimos para eso. Lina, bueno, empiezan a moverse las nuevas ministras que todavía no juraron, todavía no asumieron formalmente el cargo, pero empiezan a reunirse con sus antecesores y empieza el proceso de transición dentro de estos tres ministerios, ¿no es cierto? Exactamente, la jura es el jueves. La jura es el jueves, va a ser en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que es donde generalmente se dan este tipo de actos. Tres nuevas ministras después de un fin de semana bastante movido, ¿no? La renuncia de la ministra de Género, de Mujeres, Género y Diversidad, el alejamiento de Morón y de Zabaleta, y finalmente aparecen estos tres nombres. Vamos a verlos, si te parece, y conocer un poco de sus perfiles personales, políticos, de su trayectoria también política, ¿no? Por supuesto. Por un costado tenemos entonces la ministra que va a tomar, en este caso, el cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es Ayelén Masina. Funcionaria de San Luis, ¿no? De San Luis, exactamente. Sí. Ayelén Masina va a tomar este cargo. Después tenemos a la ministra que viene, también Victoria Tolosa Paz, que viene de diputado, ¿no? Que va a hacerse cargo de Desarrollo Social. Y finalmente tenemos a Kelly Olmos, o Raquel Olmos, que se va a hacer cargo de la cartera laboral. Tres mujeres que esto de vuelta pone al gobierno en una representación femenina igual a la que inició. El gobierno inició con una representación femenina de 4 mujeres dentro de los ministerios. Después, por todo lo que se pasó, ¿no? Políticamente, que unos se fueron, otros se quedaron, otros renunciaron, ese pasó solamente a ser una mujer la que hacía, muy poca la representación femenina, que es Carla Bisotti actualmente. Entonces, teníamos 11% de representación femenina dentro de la jefatura de ministros y queda ahora en 22% la representación, siendo 14 ministerios, aparte de el jefe de gabinete y 4 mujeres ministras para, bueno, ser parte de este nuevo avance, ¿no? De la gestión de Alberto Fernández, que incluso hacía referencia a que había elegido 3 mujeres de diferentes edades, de diferentes procedencias geográficas, con diferentes ideas para darle una visión distinta y para darle, bueno, una mirada distinta a lo que va a ser su gestión. Eficiencia en la gestión fue la palabra que usó el comunicado. Quedan 14 meses, ayer te lo contábamos, de gestión y muchas figuras políticas empiezan a quitarle el cuerpo al gobierno nacional también, ¿no? Empiezan a volver a los territorios. Por ejemplo, el caso de Zabaleta, que vuelve a Hurlingham, claro, donde tiene que cuidar ese territorio porque la cámpora está avanzando y puede el año que viene quedarse con alguna candidatura o complicarle el panorama dentro de la intendencia, ¿no? Exactamente, pero veamos los perfiles, si te parece, como para saber a dónde están más cercanos. Empecemos con Ayelén Masina Guiñazú. Ayelén es una mujer de 33 años, es la mujer más joven dentro de los ministerios, de la historia, de toda la historia argentina dentro de un ministerio. Otro de los hombres más jóvenes que tomó cargo dentro del ministerio fue Martín Guzmán, con 37 años, y Lustó también. Pero Ayelén es la primera mujer, entonces, que en este caso se hace cargo de este ministerio. Como vos decías, viene de trabajar en la cartera también similar, la Secretaría de Mujeres, dentro de la provincia de San Luis. Tiene 33 años, es profesora de Ciencias Políticas, nació en La Punta, San Luis, y previamente a esto su trayectoria fue concejala en San Luis, candidata a diputada nacional en el 2019 y finalmente el cargo que ocupa actualmente, que es secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Y ahora, bueno, después de ser convocada por el presidente, pasa a ser la ministra que se va a hacer cargo de este ministerio que se apartó, ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta, al estar en desacuerdo con el desalojo de las familias mapuches en la localidad de
me olvidé el nombre. Villa Mascardi. De Villa Mascardi. Así que bueno, esta mujer es una mujer que trabaja muy cercana al gobernador de San Luis. Incluso cuando lo que hizo referencia es que cuando el presidente la llamó, le dijo que quienes habían hablado de ella había sido el gobernador de San Luis y además Victoria Tolosa Paz. ¿Por qué? Porque el más reciente acto, uno de sus logros finales, está relacionado con el encuentro número 35 plurinacional de mujeres, diversidades, bueno, que convoca, ¿no?, a todo el colectivo LGTBIQ, y ella es una de las mujeres que estuvo activamente participando en este encuentro. Otro de sus logros, digamos, a nivel político fue la ley de paridad de género dentro del gobierno de San Luis también. Otro fue mantener el pabellón Violeta, un pabellón que es destinado para únicamente personas de la comunidad LGTBIQ. Y finalmente, bueno, instauró algunas cosas, como por ejemplo la incorporación de la línea 144 para la denuncia de violencias. Veamos la frase que dijo. Todavía ninguna se expresó formalmente, digamos, ninguna dio ninguna conferencia formal, pero la frase que dijo fue: respecto a su gestión, todavía hay muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando y leyes que aún no se cumplen. Pero hay una fuerza que se puede ver de un feminismo, esto en referencia al encuentro que hubo en San Luis, de un feminismo que que no se va a dejar interpelar por nadie. Aún con una avanzada de la derecha, no nos tenemos que dejar caer. Estas fueron las primeras declaraciones en un portal web, una ministra distinta, una ministra de tacones, que no usa tacones, perdón, de tatuajes, como un perfil muy joven. Bueno, pasemos con Raquel Kelly Olmos. Es una vieja conocida de la política. Es una vieja conocida de la política, mucho tiempo en diferentes sectores, además. Una mujer de 70 años, economista, maestría en economía urbana, nació en Buenos Aires y es una mujer que fue convocada por el presidente porque es una gran militante del Partido Justicialista dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde conoce a Alberto Fernández y Alberto Fernández la convoca a hacerse cargo de este ministerio con muchos desafíos por delante, ¿no? Sí, mucho desafío. Ella fue una figura del menemismo, estuvo muy vinculada a Carlos Grosso. Bueno, ahora llega a un ministerio muy caliente porque justamente con una inflación anual del 100% va a tener la presión de un montón de sindicatos que van a querer acercarse a esa suba de precios para no perder ante la inflación. Claro, y fíjate que su trayectoria está un poco más relacionada con, por ejemplo, vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio, del que también fue presidenta, concejal y legisladora de Cava, secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, precandidata al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que esto fue con Menem, que finalmente no avanza, pero el gran desafío que se encuentra es este que vos decís de la inflación, y hay como una especie de rispideces con los sindicatos al no tratarse de que su expertise no sea una cartera laboral. Claro. ¿No? Fíjate que su título base es economista, pero aún así, bueno, con distintos desafíos. El primer desafío que se encuentra es sentarse con Moyano a negociar las paritarias, ¿no?, de camioneros que ya piden un aumento del 131%. Frase que dijo, esto lo dijo en un canal de televisión: el presidente me dijo que mi responsabilidad es cuidar el trabajo y el salario de los argentinos. La mejor manera de trabajar por el salario de los argentinos es combatir la inflación. Esto fue lo que dijo. Hay que ver, ¿no?, de ahora en adelante cuál va a ser su agenda de trabajo, cómo ya se reunió con Moroni, como vos decías, y cómo va a ser la transición de este ministerio que está también bastante movido, lo que veíamos anteriormente, ¿no?, las protestas de los neumáticos, de los empleados del Estado, ahora de camioneros y lo que se viene en las siguientes semanas. Pero además hizo referencia a que ella quizás podría llegar a ser un puente de diálogo con la CGT, una CGT que está dividida. Veamos la última. Esta es la ministra más conocida, ¿no?, de perfil más alto. Con un perfil con bastante trayectoria. Victoria Tolosa Paz empezó su carrera política a los 23 años. Empezó a moverse dentro de la política a los 23 años. 49 años, contadora, oriunda de La Plata. Bueno, la trayectoria casi que la conocemos, ¿no? Diputada nacional, precandidata a intendenta de La Plata. Participó del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano. Fíjate hacia abajo estos cargos que tuvo, que están un poco relacionados con políticas de desarrollo social. Sí. Ministerio de Desarrollo Social en el 2002, fue jefa regional del Fondo Participativo de Inversión Social y presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. También una gran militante también, ¿no?, del peronismo, que estuvo con diferentes figuras políticas a lo largo de su trayectoria política y que hoy desembarca en desarrollo social. Entendemos, por lo que dice el Gobierno Nacional, con bastante trayectoria, por ejemplo, participó en la Mesa del Hambre, con bastante trayectoria en materia, ¿no?, de políticas públicas sociales. Victoria Tolosa Paz no dijo todavía nada. Una especie de declaración afuera de la Quinta de Olivos, cuando fue ese revuelo de que bueno, se habían ido 3 ministros, dijo algo así como: sí, el presidente nos convocó y estoy muy orgullosa de cumplir con esta tarea.
Hay que ver si estas nuevas ministras pueden imponer su impronta personal o el gobierno, que decidió hacer un ajuste para respetar el acuerdo con el FMI, termina imponiendo lo que viene haciendo los últimos meses, que es justamente intentar ajustar y bajar el déficit fiscal, ¿no? Claro. Para preguntarle un poco cómo los movimientos sociales reciben a Tolosa Paz y qué piensan de este cambio en el gabinete, tenemos una invitada, te invito a que vayamos a la mesa y la presentamos a la invitada de la siguiente manera. Se trata de Silvia Saravia. Silvia es coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, también es referente de Barrios de Pie y exdirectora de Educación Social y Popular en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre 2006 y 2007. Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. ¿Qué te parece este cambio de gabinete y la llegada de Tolosa Paz a Desarrollo Social? ¿Cambia algo? Mira, habrá que ver, ¿no? Porque las distintas declaraciones del día de hoy plantearon que todas las secretarías siguen estando en manos de las mismas personas. Nosotros tenemos una queja, una protesta constante frente a Desarrollo Social, porque muchas veces la interna que se da dentro del Frente de Todos se reproduce dentro de Desarrollo Social. Es un ministerio muy parcelado. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver si efectivamente tiene la suficiente autoridad para conducir a los distintos sectores que están allí dentro. Creemos que es una tarea difícil primero porque, bueno, ella viene un poco de la mano de Alberto Fernández y convengamos que Alberto está muy debilitado desde nuestro punto de vista en el gobierno. Y además tiene otra cuestión, que es que el acuerdo al que han arribado Cristina, Alberto y Massa es de llevar adelante el programa que nos marca el Fondo Monetario Internacional, y eso implica ajustar precisamente determinadas cuestiones vinculadas a las políticas sociales. Y entonces el margen de maniobra, digamos, de poder ya no pensar en las cuestiones estructurales del mediano plazo, de generar trabajo genuino, eso ya a esta altura medio que lo descartamos porque no vemos la voluntad política para que este gobierno lo haga. Pero ni siquiera que la asistencia llegue en los términos que debería a toda una población que cada vez está peor. Cuando vos mencionabas recién los datos de indigencia, tenemos que tener en cuenta que esos datos son los datos del primer semestre. Exacto. ¿No? Entonces, a veces, la verdad que uno escucha, Cristina diciendo cómo puede ser, como si ella no fuera parte del gobierno. Bueno, Menéndez, lo vimos recién en la presentación también, él es funcionario de este gobierno, integra este Frente de Todos y la verdad que a veces hablan como si ellos no tuvieran nada que ver. Son personas involucradas en la gestión, involucradas en el desarrollo de lo que está sucediendo. O sea, no son espectadores, son ejecutores, precisamente. Ni siquiera son legisladores. O sea, en algún punto Cristina está en el Poder Ejecutivo, más allá de que tenga una función legislativa en el Senado. Es vicepresidente de la Nación. Menéndez es un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, no son espectadores, no pueden quitarse de encima la responsabilidad. Ellos tienen una gran responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Y Victoria Tolosa Paz, coordinó la mesa contra el hambre. Entonces, lamentablemente, hoy estamos peor que cuando ellos asumieron respecto del acceso a los alimentos para las familias más empobrecidas de nuestro país. Hoy Tolosa Paz se reunió con Zabaleta, pero también con Emilio Pérsico, que además de ser funcionario de Desarrollo Social, es un dirigente importante del movimiento Evita. Con ustedes, con Barrio del Pie, ¿tuvo algún diálogo Tolosa Paz o todavía no? No, todavía no. Nosotros teníamos, comunidad piquetera, una reunión prevista para el día de hoy, que por supuesto se trasladó. Entendemos que para el día jueves veremos, a ver si realmente se consolida. Nosotros venimos de una acción muy fuerte, que fue un acampe de 3 días en la 9 de julio, que fue una acción que se llevó a cabo precisamente porque las respuestas no llegaban. Y las respuestas es que no llegaban los alimentos a los comedores y merenderos, que no llegan las herramientas a los espacios de trabajo. Bueno, durante la semana pasada hubo una serie de reuniones. Nosotros teníamos votada una medida de fuerza la semana pasada nuevamente. A partir de esas series de reuniones, aparentemente el Ministerio iba a cumplir con los compromisos que ya había asumido. No estamos pidiendo nuevas cosas, estamos diciendo que cumplan con lo que se habían comprometido.
Por eso nos mantuvimos, suspendimos la medida, estábamos en estado de alerta. Bueno, ahora llega esta novedad de que cambia y que tenemos nueva ministra. Veremos si le da continuidad a esas charlas que veníamos haciendo. Entendemos que si los secretarios y secretarias se van a seguir manteniendo, esto no debería por qué cambiar. Pero bueno, la verdad que estamos a la expectativa. Cuando asumió Zabaleta, ¿qué sucedió? ¿Hubo continuidad de lo que venía desarrollando Arroyo? ¿O volvieron a empezar para pensar a futuro de qué puede pasar con Tolosa Paz? Mira, cuando asumió Zabaleta, nosotros recordemos que veníamos de toda la etapa de la pandemia. En ese momento, en muchos casos incluso hemos participado de las mesas que se armaron para afrontar la situación de pandemia porque nunca estuvimos encerrados, sino que siempre estuvimos en los comedores asistiendo a las familias incluso que estaban aisladas. Y cuando asumió Zabaleta y veíamos que no había, digamos, una respuesta respecto a las cuestiones centrales y nodales que nos parecen que son importantes, que es la creación de puestos de trabajo genuino, le llevamos un proyecto donde propusimos la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Allí no decíamos que solamente éramos las organizaciones las que íbamos a estar involucradas. Estábamos planteando también que el sector privado, el sector financiero, o sea, había un montón de sectores que tenían que involucrarse para un proyecto de esta magnitud. Nunca tuvimos respuestas, tuvimos reuniones con algunos, nos hicieron una ronda de reuniones con algunos ministerios, pero no hubo respuesta formal. Y respecto de la asistencia, porque bueno, es la otra cara, continuaron las dificultades. O sea, las dificultades que ya veníamos arrastrando con Arroyo respecto a la asistencia alimentaria tuvieron continuidad en las dificultades para la asistencia. El ministerio siguió sin poder entregar aceite, siguió sin poder llegar a los 20 productos que tiene que entregar como refuerzo, entregaba 5 o 6. Se siguieron manteniendo las dificultades en las entregas, o sea, en vez de la periodicidad mensual, nos entregaban cada 2 meses, cada 3 meses, en algunos casos hasta 4 meses pasaban. Así que por eso decimos que más allá de los nombres, si las decisiones de ejecución o los límites de la ejecución se mantienen, bueno, evidentemente, más allá de la caracterización personal de quienes estén a cargo, si no hay una definición más profunda de que la asistencia llegue como corresponde o que se amplíe la cantidad de personas que lo necesitan, vemos ciertos límites en la posibilidad de revertir la situación. ¿Y esos límites, a qué los adjudicás? Porque en esa transición que te preguntaba Lina, de Arroyo a Zabaleta, todavía no había acuerdo con el FMI. Se estaba negociando. Exactamente. Bueno. Hoy se culpa el acuerdo con el FMI, pero si vos me decís ya había problema en la asistencia social antes, es una posición política del Frente de Todos. ¿A qué lo adjudicás? Mira, creo que lo mismo que sucede a nivel Frente de Todos en las internas se traslada a desarrollo social. Lamentablemente tenemos una situación en la que hay un sector que lo maneja la CAM, un sector que lo maneja el Movimiento Evita, otro sector que lo maneja en algún sector de intendentes, y eso lamentablemente no ha logrado tener una conducción real, porque imagínate que si no se daba a nivel de presidencia, muy difícil que se dé, digamos, en un nivel de ministerio. Entonces eso es una cuestión muy perjudicial a los fines de pensar una política social integral frente a una situación de mucha crisis. A eso se le agrega el condicionamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional también condiciona la ejecución y plantea que hay que bajar el gasto. O sea, no habla de la inversión social, sino habla del gasto. Y en el gasto, bueno, uno podría decir, hay un montón de aspectos en el gasto. Por ejemplo, los subsidios a las grandes empresas de energía, que ya de por sí ganan un montón de dinero y además las subsidiamos. Bueno, se podría recortar el gasto por ese lado, ¿no? Y poner ese dinero en otro sector. No, se habla de que hay que auditar a las organizaciones. Cristina misma dice, el problema son las organizaciones que se movilizan en la 9 de julio con banderas políticas. O sea, evidentemente, los que estamos apuntados somos los sectores que estamos haciendo pública una situación, mostrando en las calles una situación que atraviesa un conjunto muy importante de la sociedad. Y hoy el INDEC, de alguna manera, aunque sea una cuestión del primer semestre, nos da la razón a lo que estamos diciendo con datos
oficiales y con datos que tienen que ver con esta dificultad para poder hacer las comidas necesarias. Silvia, uno de los pedidos que ustedes hacen al Gobierno Nacional es quizás la apertura, ¿no? Que más personas sean incorporadas, personas desocupadas, al programa Potenciar Trabajo. Un gobierno que se ha mantenido con una postura bastante fuerte al respecto, ¿no? No les ha dado una respuesta positiva. ¿Van a plantear esto de vuelta en la primera reunión con Victoria Tolosa Paz? Sí, lo vamos a plantear porque, a ver, no es que nosotros decimos se tiene que abrir el Potenciar Trabajo porque se nos ocurre. Nosotros tenemos en el territorio, en el barrio, mucha gente que se acerca y dice, ¿cómo puedo hacer para ingresar al programa Potenciar Trabajo? O sea, ¿por qué? Porque tienen un trabajo precario, porque ese trabajo precario no les alcanza para llegar a fin de mes y entonces, de alguna manera, el Potenciar es un complemento de otra tarea que vos haces o de alguna actividad vinculada a la economía popular. Entonces, es ese universo de personas. Pensemos que el IFE en su momento llegó a 9 millones de personas, de familias, porque era ingreso familiar de emergencia, ¿no? A 9 millones de familias. El último bono que se pagó mientras estaba Guzmán como ministro de Economía y estaba Zabaleta como ministro de Desarrollo Social, llegó a 11 millones de personas. ¿Sí? O sea, más todavía, incluso porque amplió el universo de jubilados con hasta 2 jubilaciones mínimas para poder percibirlo. Hay un universo muy grande de personas hoy que necesitan ayuda. Lo que nosotros decimos es que si alguien está dispuesto a cumplir la contraprestación laboral que implica el Potenciar Trabajo, debiera poder acceder. ¿Sí? O sea, que ya que tiene una condicionalidad que implica hacer una actividad, devolver a la sociedad lo que la sociedad de alguna manera en la que te está ayudando, bueno, que esa persona pueda acceder, no que haya un cupo. Por eso decimos, debe ser universal, que todo aquel que esté dispuesto a desarrollar esa tarea pueda acceder siempre y cuando tenga las condicionalidades, o sea, no tenga un ingreso mayor al salario mínimo vital y móvil, no tenga, no sé, una casa, dos casas, tenga auto, bueno, ese tipo de cosas que uno dice, bueno, es un sector que es precisamente a quienes llegó el IFE. ¿En qué instancia está la auditoría de planes sociales que anunció Massa cuando asumió? Bueno, lo de las auditorías es un poco como todo que se anuncia con bombos y platillos, con un objetivo que termina siendo bastante... A ver, no es el objetivo que quizás es el que se anunció. Digo, yo lo pongo en paralelo un poco con este programa Puente que se habla de que la persona va a pasar del plan al trabajo. Bueno, con el tema de las auditorías sucede algo similar con el agravante de que han puesto a las universidades en el medio. Las universidades tienen aún cierto prestigio. Y bueno, lamentamos que muchas veces se estén prestando a situaciones como estas. ¿Pero no se están haciendo o se están haciendo mal? Mira, realmente se están empezando a hacer en muy pocas localidades. No tienen la magnitud. Imagínate que si hay que desarrollar estas auditorías en todo el país, hoy se han terminado recién en Ituzaingó, nada más, digamos como distrito. Después en el resto todavía han empezado, pero en algunos han empezado, yo calculo que en 10 o 15 lugares han empezado, pero tienen todavía fechas pendientes de avance. Ahora le han empezado a dar un poco más de empujón, porque la verdad que es vergonzoso que ya desde el anuncio al día de hoy todavía la situación esté de este modo. Y creemos que en realidad el principal boicot, insisto, sigue siendo hacia adentro mismo de las organizaciones o de los sectores del Frente de Todos, ¿no? O sea, los palos en la rueda entre ellos mismos que se resisten o que discuten a ver quién maneja las auditorías con esta cuestión de que las universidades estén en el medio de la situación. Es lamentable, ¿no? Porque se genera en una población que tiene mucha incertidumbre, se genera aún más incertidumbre, porque los convocan, les hacen la entrevista. Si eso terminara ahí, bueno, pero después les empiezan a mandar mensajitos de si estás trabajando tenés que presentarte en otro lado que no es el lugar de trabajo donde la persona fue personalmente y dijo yo estoy trabajando acá y estoy bien trabajando acá. Para alguien que depende mucho de ese ingreso, que se genere todo este manoseo de circulación de los datos, que obviamente la circulación de los datos a quién se la dan, a los municipios, a determinados sectores que son vinculados al oficialismo. Bueno, todo eso hace que el malestar siga creciendo. La situación ya está muy mal. ¿Para qué seguir hostigando a aquellos que
tienen un ingreso que es de niveles de indigencia. Para cerrar, Silvia, para fin de año, el segundo semestre, ¿las cifras de indigencia y de pobreza van a empeorar con respecto al primero? Mira, no lo decimos solo nosotros, sino que lo dice también el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, planteó lo mismo. O sea, es evidente que con los niveles tan altos de inflación, sobre todo de los alimentos que se vienen dando en estos meses y la proyección que tenemos de que sigan aumentando, los niveles de indigencia van a crecer. Porque si no están creciendo al mismo ritmo el salario mínimo vital y móvil, las jubilaciones, la asignación universal, la tarjeta alimentaria, evidentemente todo ingreso se va perdiendo. Así que ojalá el gobierno tome algún tipo de medida. Nosotros, de hecho, hemos presentado un proyecto de iniciativa popular, hemos juntado 1.800.000 firmas. Ahora justamente las estamos concentrando porque la tenemos que presentar a la Cámara Nacional Electoral y a la Cámara de Diputados. Bueno, son formas, de alguna manera, de plantearle a quienes tienen responsabilidades políticas y representación institucional, discutan lo que realmente importa desde nuestro punto de vista, que es que se frene la inflación de los alimentos y de algunos servicios, sobre todo para los sectores más castigados de la población. Clarísimo, Silvia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, nos vamos a un breve corte. Cuando volvemos te explicamos en qué consiste el dólar Qatar y en qué consiste el dólar Coldplay. Para eso vamos a hablar con un economista, David Miazo. Quédate ahí que ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca y nos zambullimos de lleno en las nuevas novedades económicas. El gobierno finalmente se decidió, luego de estudiarlo mucho, anunció cómo será el dólar Qatar y el dólar Coldplay. Tenemos 15 tipos de cambio y contando, como dice nuestro próximo invitado. Te vamos a contar en breves placas en qué consiste el dólar Qatar, para que lo entiendas simple. Se trata de consumos superiores a los $300, viajes aéreos y paquetes turísticos en el exterior. Lo que va a pasar es que el gobierno lo que hace es agregarte un 25% en concepto de retención de bienes personales. Entonces, si vos consumís más de $300 en el exterior y el tipo de cambio oficial minorista es 150 pesos, ahí lo estás viendo en pantalla, lo que vas a pagar es 300 pesos por cada dólar que consumas que supere los $300. Es decir, si vos consumís $600, los $300, los segundos $300 vas a pagar 300 pesos por cada dólar. Esto es sobre el tipo de cambio oficial minorista. El Banco Nación hoy cerró 157 pesos, no 150, pero si fuera 150 el valor del dólar sería 300 pesos. Si lo tomamos al tipo de cambio de hoy, 157 pesos, sería 314 pesos. Y esto es para los consumos con tarjeta de crédito y de débito en el exterior, ya sea pasajes al exterior, paquetes turísticos o cualquier otro tipo de consumo que exceda los $300 mensuales. También va a haber, esto se va a aplicar a compras en el exterior de bienes suntuarios o de lujo. Vas a tener una percepción adicional en concepto de bienes personales del 25%. Y la cifra es la misma. Si el tipo de cambio oficial minorista es 150 pesos, vas a pagar 300 pesos por cada dólar que consumas de bienes suntuarios o de lujo. Y finalmente el dólar Coldplay, que es otra de las nuevas medidas. Se trata de contrataciones de actividades artísticas en el exterior, que pueden ser recitales o actividades deportivas. A estas se le va a aplicar un impuesto país del 30%, que hasta ahora no estaban alcanzadas. Entonces esto va a llevar al dólar a 195 pesos si estuviera el tipo de cambio oficial en 150 pesos. Si esto sube, obviamente, el dólar Coldplay va a ser más caro que 195 pesos. Bueno, un poco para entender las consecuencias de estas medidas, porque cada medida genera consecuencias y en muchos casos distorsiones. Tenemos al siguiente invitado. Se trata de David Miazo. David es economista, consultor económico, jefe de la Fundación FADA y un dato de color que siempre resaltamos, fue bombero voluntario en Merlo San Luis. ¿Cómo andás, David? Muy bien, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias a vos por venir. David, ¿qué consecuencias va a generar este dólar Qatar? Que una persona en su casa podría pensar, bueno, esto se lo aplican al que viaja al exterior, pero seguramente va a traer también consecuencias en la economía doméstica argentina, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo positivo de todo esto. Se incentiva la creatividad de los funcionarios para crear nuevos dólares y de la gente para ponerle nombres.
Qatar, Coldplay, y se incentiva los conocimientos de matemática para poder entender y calcular cuánto es todo esto, porque dólar oficial más 30% de impuesto país, más 35% de retención de ganancias, más 25% de... Entonces, para resaltar los aspectos positivos de la medida. Bueno, el objetivo que tiene con esto el Banco Central y el gobierno en general, básicamente es encarecer ciertos gastos que generan salidas de reservas o salidas de dólares del Banco Central. Bueno, una salida importante de dólares porque los argentinos gastamos más en dólares afuera de lo que gastan los turistas que vienen, por dos razones, porque los argentinos salimos mucho de vacaciones al exterior y porque gran parte de lo que traen los turistas extranjeros no lo dejan en dólares oficiales de 150, sino que lo cambian en... el dólar blue. En la calle Florida, Sí. que escuchamos cambio dólar de punta a punta. Entonces, ¿el gobierno qué quiere con esto? Bueno, si no se me vayan tantas reservas por el turismo. Han explotado también los recitales internacionales. Mi mujer esta mañana compró para Ricky Martin. Para darte un ejemplo, o los 200 shows de Coldplay o todos los que tenemos. A ver, esto para hacer gráfico es como una canilla que está abierta y salen un montón de dólares por ahí. El gobierno Igual lo que sí. hizo es cerrarlo un poquito, pero tiene cuerito roto, entonces le va a seguir goteando. Exactamente. Bueno, cepo es tratar de cerrar, ¿no? De alguna manera. Pero el dólar Coldplay no nos afecta al que compramos para el recital de Ricky Martin, digamos. Lo pagamos en pesos igual. Claro, sería a partir de mañana. Claro. Pero debería empezar a impactar, Pero digamos, a nosotros todos... los consumidores, ¿en qué nos afecta? No nos afecta. Y seguramente... No, sí, o sea, porque eso es... A ver, hoy viene Coldplay. Sí. La productora argentina recibe pesos de todos los que participan. Y a Coldplay hay que pagarle dólares. Eso categoriza como una importación de servicios. Es decir, importamos servicios de canto, de música, y eso se paga a un dólar oficial, se venía pagando. Bueno, ahora eso se va a pagar a 150 más el 30%. Es decir, que a partir de ahora, todos los recitales... el recital de Ricky artistas... Martin va a salir más caro. No, ese ya lo compró. Los próximos recitales van a estar más caros. No sé bien cómo es la operatoria, pero entiendo que todos los que ya están aprobados ya se aseguran los dólares al valor que estaban previo a la medida. La medida aplica a partir de mañana. Claro, sí. Mañana quiere venir Sabina para enero, febrero, bueno, ahí va a costar un 30% más caro, además de lo que pueda subir el dólar en el medio. Y básicamente, con el dólar turista, si estabas pensando irte... ¿De dónde sos? Disculpame, te pregunto. Colombia. De Colombia. ¿Estabas pensando ir a visitar a la familia en Navidad? Bueno, te va a costar un 25% más caro de lo que te costaba hasta hoy. Claro, pero el gobierno también hace referencia a que generalmente los argentinos tienen dólares guardados. Digo, ¿no hay preocupación igual de que se vayan los dólares que tiene en este caso las reservas? ¿O? Sí, a ver, si el argentino, yo... Sí. O vos, si te querés ir en Navidad a Colombia, tenés dólares guardados o podés acceder a dólares de la reserva gastando con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿Qué hace cualquier persona que tiene ingresos en blanco, etcétera? Otra cosa sería si de otra manera. Bueno, consumís el que es más barato. Si el Blue o el MEP vale 300 pesos y el que pagas con tarjeta vale 260, ¿cuál vas a usar? Vas a usar el de tarjeta, que le consumís reservas, si querés, al Banco Central y no vas a usar los tuyos, que valen más. Pero bueno, digamos, esta es la lógica del gobierno. Se me están yendo los dólares, los hago más caros, entonces al hacer algo más caro, genero que se vayan menos. Ahora, esa es la lógica. David, te llevo la pregunta a las Después, en algún momento, al tema de fondo, de cuál es el problema de todo esto. Dale, pero te llevo la pregunta a las consecuencias, ¿no? Porque ahora con este dólar Qatar, si hoy cerró Banco Nación 157 pesos, entonces el dólar Qatar a partir de mañana a la mañana vendría a ser 314 pesos. El dólar blue está abajo de 300 pesos. ¿Implica eso que el dólar blue a partir de mañana va a empezar a subir para intentar alcanzar el dólar Qatar? Bien, esto en general se mueve por oferta y demanda. Si hay más nivel de venta o más nivel de compra, lo ajusta. Pero vos estás apuntando bien, porque esto va marcando nuevos pisos para todos estos dólares financieros. ¿Qué pasa? Parte de la demanda que se iba a ir por tarjeta de crédito al dólar oficial se va a ir ahora al blue y va a haber más demanda de blue, o sea, pesos
que se iban a gastar vía un gasto con tarjeta de crédito, se van a comprar dólares blue porque, como decís vos, son más baratos y eso incrementa la demanda. Entonces, es lógico que se vayan acomodando hacia arriba. No sé si va a pasar pasado mañana, ¿no? Pero es lógico por dos razones. Primero, pone un nivel, si querés, imaginario o un nivel en el que todos ya tenemos referencia. Che, si gasto con tarjeta ya son 314. O sea, 314 es un precio razonable porque si pago con tarjeta ese es el valor. Y por otro lado hay una cuestión efectiva de demanda. Pesos que iban a ir a gastar por ahí, ahora van a ir a gastar por el blue. Entonces va a encarecer blue porque tengo más demanda en ese mercado. Otra consecuencia, yo pensaba veranear en la costa en enero, ¿no? Pensaba alquilar un departamento para la primera quincena de enero. Ahora encarecieron la posibilidad de viajar al exterior, o sea, van a seguir viajando personas, pero es más caro. ¿Eso te lleva a que indexen precios en la costa o en distintas ciudades turísticas de Argentina, que a partir de mañana, pasado mañana, empiecen a cobrar los alquileres más caros? La misma lógica de oferta y demanda. Te decía recién, peso que se iba por tarjeta de crédito, ahora se va a ir al dólar. Turista que se iba a Uruguay, a Chile, a Brasil, que ahora se le hace más caro, turista que por ahí, o algunos, prefiere ir a la costa. Yo tengo un departamento y tengo 2 turistas para alquilárselo, subo el precio del departamento. Es oferta y demanda básica. Claro. Que eso con el mercado interno de turismo ha pasado entre pandemia, que mucha gente decidió no irse, el encarecimiento de estos dólares para irse al exterior, más previaje que incentivó el turismo interno, es lo que hemos visto, que cualquiera que se haya podido ir de vacaciones, cómo han volado los precios, sobre todo de alojamientos, pero también de comida en los principales puntos turísticos del país. Pero es como todo en esta vida, oferta y demanda. Básicamente con esto le volcamos de nuevo más demanda al turismo interno y eso puede generar nuevamente algunos aumentos de precios. No, pero está bueno lo que contás porque el que está del otro lado dice dólar Qatar, yo no voy a ir al Mundial, o dice yo no pienso ir a Disney. Pero estas medidas, cuando tenés tantas medidas distorsivas o cuando tenés tantos tipos de cambio, por algún lado te terminan pegando, aunque no viajes al exterior. Tal cual, te impacta como estamos diciendo, impacta que también, por ejemplo, se empieza a subir el blue por esta razón, tarde o temprano. Bueno, todo eso son impactos que realmente termina sintiendo quien está y quien no está. Igual que el cepo importador, decir, bueno, che, no se pueden importar ciertas cosas. ¿Por qué también impacta en los mercados, en los precios del resto de la economía? Y porque si yo no puedo importar un vaso, ese vaso, los pocos vasos que entran son más caros y eso empieza a impactar en el resto de la economía, los neumáticos, los repuestos y muchísimas otras cosas. ¿Y eso lo debería regular el gobierno en todo caso, entonces? Bien tu pregunta. Porque no es que debería regular los precios, porque si no seguimos sumando problemas. Es decir, bueno, los precios suben porque parte de la demanda que se iba al exterior se viene adentro, entonces el turismo interno presiona los precios. Y ahora lo quiero regular. No, sigo sumando problemas porque un efecto, el primer efecto fue por una regulación justamente que me genera un aumento de precio que lo voy a querer regular y es en realidad la economía que tenemos hoy. Un parche sobre otro parche sobre otro parche porque pongo una cosa y se me escapa por otro lado y ya meto otro parche y empieza a funcionar todo de una manera muy compleja. Y ahí era al tema original que quería ir del problema de fondo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Chile tiene un solo dólar, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y nosotros tenemos 15 y todos los días inventando un dólar nuevo? Porque el tipo de cambio oficial es el problema. Si el gobierno necesita ponerle un 35 más un 30 más un 25 a un dólar, a un nivel de dólar, el problema está en que ese nivel de dólar es muy bajo. El problema que tenemos hoy es que el tipo de cambio oficial de 150 y algo es un tipo de cambio artificialmente bajo, que se mantiene en ese nivel solo por cepo importador, cepo cambiario y toda esta maraña de tipos de cambio alternativos que si querés, son parte del propio cepo importador. Entonces, hay una mentira, que es el tipo de cambio oficial en el valor actual, que el gobierno no quiere llevarlo a un valor razonable y por esa razón se inventa todo esto a su alrededor. ¿Y cuánto debería ser entonces el valor del tipo de cambio oficial para que esté equiparado y que no se genere esto de los otros dólares? Bueno, estos dólares alternativos un poco te marcan más o menos el nivel. Entre 260 y 300 y al mismo tiempo es lo que están valiendo los dólares financieros, te marcan un nivel de razonabilidad donde muy probablemente no necesitarías toda esta maraña de inventos para poder mantenerlo en 150, ¿no? Y esa es la regulación de cualquier país del mundo.
Europa tiene problemas, baja el euro respecto al dólar, ¿no? Y así se empieza a equiparar la situación. Pero... David, te hago una pregunta más, porque vos pagás el dólar Qatar, ¿no? A partir de mañana, y te toman percepción de ganancias y de bienes personales, y te dicen, hacé la presentación ante la AFIP, que te pago, que te lo devuelvo, pero te lo pagan el año que viene. Ahora, el problema viene en lo siguiente, tenés una inflación anual del 100%, o sea, vos estás financiando al Estado, porque te está percibiendo un impuesto que tal vez vos no tenés que pagar, te lo tienen que devolver, y en ese año que tardan en pagarte, bueno, el peso que vos pagaste no vale nada. ¿No es confiscatorio eso? Bueno, eso te tendría que responder tal vez un abogado tributarista o algo por el estilo, pero es tal cual lo que vos decís. En realidad te están cobrando un impuesto que está disfrazado como retención porque no pueden poner otro impuesto más grande, si no te pondrían un impuesto del 75 y punto. Claro. Y como no te pueden poner un impuesto del 75, te inventan toda esta sumatoria de retenciones que, como bien decís, quien no tiene que pagarlo, sí hace el trámite, que el trámite es súper complejo. Yo se lo hice a mi mamá y es una locura. O sea, se lo tenés que pedir al contador prácticamente. Sí, sí, sí. Y gran parte de la gente no tiene contador. Claro. O sea que es un trámite complejo que lo termina haciendo una porción de todo el que compra los $200 mensuales, el que se puede ir de viaje, etc. Está hecho para que la gente no lo haga. Claro, y los pocos que lo hacen se enteran algún día porque tienen una transferencia un año y medio después de la AFIP. Me entró una transferencia de algo de la AFIP, ¿entendés? Que no sabés si es todo lo que reclamaste, si no, cuántos meses pasaron. De hecho, lo pagaron el mes pasado, pagaron unas partes de algunas retenciones que habían empezado en enero del 21. O sea, sí, un año y 7 meses después entró ese dinero. Entonces, te lo comió la inflación. Devaluado, claro. Totalmente. Bueno, David, muchísimas gracias por venir al programa. Un gusto conversar con Muy vos. amable. Nos vamos a un breve corte. Cuando venimos, te contamos la última perlita. En horas, Massa está viajando a Washington para reunirse en la asamblea anual del FMI. Te vamos a contar un poco qué se va a discutir en esa asamblea anual. Quédate ahí que ya volvemos. Último bloque de hoy nos toca. Te contaba recién, Massa se está subiendo a un avión. Mañana por la mañana va a llegar a Washington. Tiene por delante varias reuniones importantes para su plan de gobierno, plan económico. Se va a reunir con las autoridades del FMI en la cumbre anual del FMI, que siempre es en septiembre. También con autoridades del Banco Mundial, y va a participar de una cumbre de ministros de Economía del G20 en justamente una reunión preparatoria para la cumbre de presidentes que va a ser a fin de año en Indonesia. El ministro Sergio Massa se va a poder, digamos, cosechar todos los logros que tuvo, digamos, en el frente externo estas últimas semanas. Yo te contaba al principio del programa que el FMI le mandó un guiño al gobierno de Alberto Fernández al bajar la meta de acumulación de reservas de este año. El Banco Central tenía que juntar 5.800 millones de dólares y va a tener que juntar a partir de esta nueva decisión del FMI solo 5.000 millones de dólares, es decir, son 800 millones de dólares menos, justamente en un contexto en el cual luego de haber implementado el dólar soja, el gobierno tiene serios problemas para volver a obtener divisas no solo del campo, sino de la economía en general. Por el contrario, tiene más salida de divisas estos últimos 3 meses que ingreso de divisas, por eso introduce el dólar Qatar, el dólar Coldplay, como una forma de cerrar la canilla y que goteen menos. El dólar tecno también fue la última aparición pública que vimos del ministro de Economía, ¿no? Sí, para el sector de la economía de conocimiento, una medida que busca incentivar que ese sector liquide más divisas. Bueno, el panorama que tiene por delante el gobierno es muy duro en términos económicos. En Washington lo sabe y parece que el FMI tiene la postura de vamos a intentar hacer la vista gorda, mirar para otro lado para que este gobierno culmine su mandato el año que viene cumpliendo y dentro de un programa con el FMI y recién en 2024 nos sentamos a negociar con el próximo gobierno. Claro. Bueno, esto fue todo, Lina. Mañana vuelve Daniel. Mañana vuelve Daniel Santa Cruz luego de su merecido descanso. Sí. Fue un gusto compartir el programa con vos, Lina. Gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Muy bien. Bueno, y mañana, como te decíamos, vuelve Daniel. Tenemos un montón de información a las 21 en el canal de la ciudad. La rayamos un poquito, nos dice el pájaro, la Ferrari de Santa Cruz. Bueno, son los costos de dejarla a este grupo de vándalos e inadaptados que conducen el programa. Vos, habla por vos.
Te esperamos mañana a las 21 horas en el canal de la ciudad con Daniel Santa Cruz y equipo. Muchas gracias por acompañarnos.